Y la verdad que desde que me conozco, la verdad que no te diría del uso de razón, pero vinculado al fútbol, no solamente jugando, después que por lesión tuve que dejar de jugar al fútbol, siempre estuve vinculado. O sea que suponte que habré dejado jugar a los 17, 18 y bueno, a partir de ahí, si de alguna forma, siempre estuve vinculado al fútbol. Lumber, ¿fuiste uno de los fundadores del fútbol infantil en La Paloma o ya venía desde antes? Sí, de alguna forma nosotros le dimos, es decir, había gente, el fútbol infantil en La Paloma ya había habido, que originalmente se llamaba Atlántico casualmente, y bueno, de alguna forma nosotros retomamos esa actividad que ya hacía unos 3 o 4 años que habían concluido o habían terminado de alguna forma y no habían seguido, y bueno, nosotros empezamos a reunir a algunos chicos, inclusive no podemos decir que fuimos nosotros tampoco, porque había otra gente que de alguna forma reunía chiquilines y los llevaba a jugar al fútbol en la zona del Parque Andresito, en una cancha como siempre se armó en La Paloma, dentro del monte, donde estaba la olla o allá mismo cerca de donde está hoy el estadio. Y bueno, y esa gente que de alguna forma estaba reuniendo chicos, bueno, nosotros nos sumamos a ellos. Me acuerdo que Pinto, un señor que vino a la UTE, que después tuvo carnicería, donde hoy es la carnicería en Novillo, fue el que también de alguna forma, inclusive antes que nosotros, se empezó a reunir chicos también. Y bueno, y ahí la suma de esfuerzos fue que un poco se inició, ¿verdad? No se competía oficialmente, sino que era para reunirlo en los fines de semana. Y bueno, después cuando se hizo la fusión de La Paloma y Nacional de Rocha, ahí fue donde se armó una directiva y se empezó más a competir mismo como baby fútbol, ya con las categorías. Inicialmente el proyecto ese tenía una escuela de fútbol que funcionaba en primera instancia. Me acuerdo que vino el lingüista Machado a trabajar, y bueno, y después se hizo con Denis Lilar y Tato Rodríguez, y bueno, y ahí funcionaba la escuela de fútbol con estos dos profesionales y paralelamente las categorías de baby fútbol que competían en la Liga Rochense. Después, bueno, tu carrera siguió trabajando principalmente con divisiones formativas, o cómo fue un poco tu... Bueno, en esa época, es decir, trabajé no solamente en la parte deportiva, sino también en la parte directriz, porque integré la liga de baby fútbol, que fue cuando se empezaron a competir las divisionales que no competían a nivel nacional, que eran 3. Las que no competían a nivel nacional, se crearon las famosas ligas del Este, que de a poco se fueron integrando cada vez más. Al principio eran pocas, pero después se logró nuclear a casi todo el Este, y bueno, y hoy es una realidad que además no solamente se compite con esas 3, sino que además se compite con todas. Un poco era el premio para aquellas categorías que no competían a nivel nacional, y bueno, y ya que no sé, creo que también existe hoy la competencia a nivel de clubes, que no sé si se sigue dando o no, pero también fue otra creación que se hizo con las ligas del Este. A partir de ahí te insertaste más en el fútbol formativo, en algún equipo te tocó. Sí, trabajé, bueno, por supuesto que trabajamos acá en el Deportivo, trabajé en Nacional de Rocha, con juveniles, generalmente con juveniles, y bueno, y después tuve la suerte de participar en lo que fue la formativa de Rocha Fútbol Club. ¿Qué te dejó el fútbol infantil, Lumber? Y bueno, es decir, lo primero que siempre digo, que siempre nos deja el fútbol infantil, es una enorme amistad, sobre todo de todos aquellos chiquilines que cuando nosotros los conocimos, que eran unos niños, que de repente hoy los vemos en la calle y nos saludan y a veces nos cuesta reconocerlos quién son. Fundamentalmente eso, es decir,
la satisfacción de que ese reconocimiento capaz que hace que, bueno, que de alguna forma hicimos bien las cosas o que sembramos una semilla que después quedó, ¿no? Porque no te olvides que no solamente en la parte deportiva uno trabaja en el fútbol infantil, sino que en los aspectos sociales, que es un rol fundamental. Bueno, eso hace que uno empiece a cosechar amigos invisibles, que después con el tiempo se da cuenta que están ahí. Cuando la familia de alguna forma también le gusta la actividad que uno hace y apoya, es fundamental para poderla hacer, digo, porque a veces el sacrificio que uno hace, entre comillas, si no tienes el respaldo, por más que lo quieras hacer, a veces te cuesta mucho, ¿no? Entonces eso es fundamental. Yo me acuerdo que en cierto momento tuvimos que hacer actividades para niñas, porque claro, siempre estábamos pensando en los varones con el tema del fútbol, y íbamos a los campeonatos y nos quedábamos de pronto en un batallón, y a veces, claro, las niñas también, las hermanas de los grandes jugadores también que acompañaban. Y bueno, y en determinado momento, bueno, vimos que también que había como una desigualdad en ese sentido, y bueno, logramos arrimar en aquel entonces a Gerardo Carrasco al club, y empezó a trabajar con las chiquilinas a nivel de handball, y bueno, también nos dieron una satisfacción porque lograron un campeonato departamental, o sea que de alguna forma no solamente el fútbol, sino que otros deportes, porque no te olvides que también hemos trabajado muchísimo de la fundación y la creación del gimnasio, las canchas de baile y fútbol, bueno, todo eso, es decir, fueron cosas que están ahí, que por suerte la semilla quedó prendida y siempre aparece alguien y sigue, y está siguiendo adelante como debe ser, ¿verdad? En tu caso, ¿te recibiste de entrenador profesional? Sí, fue un sacrificio enorme que tuvimos que hacer, porque teníamos el curso de entrenador a nivel de OFI, y bueno, surgió la posibilidad de hacer el curso a nivel de fútbol profesional, y bueno, viajábamos, que lo hicimos en Maldonado, viajábamos los viernes y nos veníamos los domingos, y bueno, y tuvimos algunos seminarios en Montevideo que también tuvimos que hacer, pero bueno, costó un poco de sacrificio, de horas que dejábamos a la familia y todo lo demás, pero bueno, siempre con el afán de aprender y bueno, de alguna manera todo aquello que sea para crecer y para seguir adelante, para la formación, de verdad, uno trabaja con muchos chiquilines que en definitiva cuanto más preparado está, es lo mejor. Nunca uno lo hace con el afán de llegar a estar a un nivel de clubes importantes ni nada por el estilo, sino de aprender lo más posible para decir, poder volcar todo ese conocimiento después con los chiquilines. O sea que es importante estar capacitado a la hora de trabajar con los chiquilines. Y no te quepa duda, porque en realidad uno ahí empieza a dar cuenta, es decir, de todos los errores que hemos cometido, ¿verdad? Es decir, de todas cosas que hicimos, que seguramente no las vamos a volver a hacer. Es decir, cuando uno entra a un curso, lo primero que te dicen cuando tú agarras un niño no es un jugador chico. Entonces ahí te das cuenta de decir, y hoy ves cosas que se hacen en el baby fútbol, que no están diagramadas para la edad que tiene el niño, pero bueno, es decir, el fútbol infantil existe porque existen los padres. Y mientras exista la voluntad de los padres va a existir el baby fútbol, eso es una cosa clarísima. Aquellos que son entrenadores porque tienen un poco de vocación, tiempo y dedicación, y bueno, y entonces a eso hay que apelar, y bueno, y lo bueno es que en realidad entiendan también que hay que capacitarse, y a veces no solamente tener un curso para poder dirigir o estar habilitado, sino para tener conocimiento y ese conocimiento volcarse.